Ok. Pues muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy bien. Pues el día de hoy también es un día muy especial porque hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Ok, perdón. Pensé que me estaban hablando. Dije. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Estuvimos en el libro de Génesis. Y hoy vamos a comenzar el libro de los Hechos, ¿verdad? Un libro, la verdad es un libro maravilloso, uno de los primeros libros que tuve la oportunidad de estudiar verso a verso, capítulo a capítulo, cuando estaba en el Instituto Bíblico, y fue algo que realmente cambió mi vida, mi forma de pensar, no por quién estaba enseñando el libro, sino porque definitivamente la palabra de Dios cambia tu vida. Y fue una bendición, y realmente esperemos que estas 50 semanas, este año que vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, pueda ser también así para cada uno de ustedes, que puedan estar viniendo constantemente, que puedan estar escuchando las conferencias en casa cuando no puedan, pero sobre todo que tengamos ese tiempo personal con Dios, donde sea Él quien te hable, donde sea Él quien te instruya, quien te corrija, y que cambie tu vida poco a poco. Entonces, pues acompáñame por favor al libro de los Hechos. Vamos a comenzar el libro de los Hechos en el capítulo 1. El día de hoy vamos a ver solamente 5 versículos. ¿Y por qué solamente 5 versículos? Siempre cuando se comienza un libro, debido a que las cartas que vemos en la Biblia tienen una persona que las escribió y tiene un destinatario, pero no sabemos muchas veces quién es la persona que está escribiendo, quién es a la persona que le está escribiendo. Y es como si fueras caminando por la calle y de repente te encontraras una carta que tiene un mensaje que tiene instrucciones muy detalladas para algo. Pero si no sabes de quién es o para quién va, no tiene mucho sentido el contenido. Entonces, el día de hoy vamos a ver el trasfondo histórico de Hechos, de esta carta. Y es como si vieras un mapa, te metieras a Google Maps, y el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver el libro en un panorama muy amplio. Y después, cada semana lo vamos a estar viendo como ya detalle a detalle. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por eso solamente vamos a ver 5 versículos. Y vamos a comenzar con el título, ¿verdad? Con Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y a lo mejor te preguntas, bueno, ¿por qué los Hechos? ¿Por qué le pusieron este nombre? ¿O a qué se refiere con este título? La palabra Hechos en el original es praxeis, que significa logros, o alguien que realiza grandes logros. De esta forma se ha establecido, se ha dicho que son los hechos de los apóstoles, los grandes logros de los apóstoles. Otros dicen los grandes logros del Espíritu Santo. Pero vamos a ver algo en este libro, y vamos a ver, sí, grandes logros realizados por los apóstoles, pero empoderados por el Espíritu Santo para cumplir los propósitos del Padre. Ese sería el título largo. Así que si le quieres poner ahí en tu Biblia todo ese título, pues lo puedes hacer. Sin embargo, pues sabemos que los hechos son los hechos de Dios. Y es bien interesante porque el final de Hechos es un final inconcluso. No tiene un final como tal, no tiene un final de y vivieron felices para siempre o continuará. No, es un libro que muchos teólogos dicen que es algo que aún se sigue escribiendo. Todavía puedes ver a tu lado las personas que están aquí, y es resultado de este avivamiento que pasó en el libro de Hechos. Los Hechos se siguen escribiendo hasta el día de hoy. Y vamos a continuar con este libro. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este libro en la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué es importante Hechos? Hechos no es simplemente un libro histórico, aunque es narrativo, a que cuenta la historia. Es el primer libro que nos cuenta la historia de la iglesia, cómo comenzaron los primeros cristianos, cómo comenzó la iglesia. No es un libro histórico del todo, sino que registra el cumplimiento del mandato de la gran comisión
que dio Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Es algo muy, muy importante porque si los evangelios nos enseñan el caminar, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Hechos nos narra las enseñanzas después de que Él se va, después de su ascensión. No crean que Jesucristo terminó la obra aquí, se fue y ya se terminó. No, se sigue escribiendo y Dios nos sigue usando para continuar su obra. Lo vamos a ver más adelante. Hechos se cree, o la tradición nos dice que fue escrito por Lucas. Más adelante vamos a ver un poquito por qué se cree eso, aunque nunca se nos dice o nunca se presenta Lucas como yo soy el escritor. Y es una continuación de los evangelios, en específico del evangelio de Lucas. Pero este libro registra 30 años de historia, desde la fundación de la primera iglesia hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Vamos a ver 30 años de sucesos en este libro. Y vamos a ver 30 años en solamente un año. Así que es algo que va a ser muy rápido. Este libro también es un libro de enlace. Es un puente que nos lleva de los evangelios a las epístolas, a las instrucciones de Dios. Otra parte importante de este libro es que es un libro de transición. Es un libro donde uno de los temas principales es el cambio y cómo enfrentar estos cambios. Es un cambio de la ley a la gracia, es un cambio del legalismo a la libertad en Cristo, es un cambio del judaísmo al cristianismo, es un cambio del evangelio exclusivo para los judíos, para evangelio para gentiles y judíos. Es un cambio, una transición de Israel a la iglesia, que es el instrumento escogido por Dios en este tiempo, y es un cambio que empieza en Jerusalén para ser testimonio en todo el mundo entero. Son las obras del Espíritu Santo. Algo más que vamos a encontrar en este libro, vamos a ver evidencias de nuestra fe. Es un libro apologético también que nos va a mostrar cómo defender nuestra fe y nos muestra varios valores, varios principios. Ahora, ¿qué pasaría si este libro no existiera? ¿Qué pasaría si tú arrancaras de tu Biblia el libro de Hechos o no tuviéramos el libro de Hechos? ¿Qué pasaría? Pues en primera no sabríamos cómo comenzó la iglesia. No tendríamos un propósito definido como iglesia. No sabríamos quién era Pablo, ni tendríamos mucha idea de qué hacemos aquí reunidos exactamente. En Hechos tenemos varios principios, tenemos el esqueleto de la iglesia. Nosotros nos complicamos mucho. Muchos han dado muchas estrategias de cómo hacer una iglesia exitosa, una iglesia que crezca, una iglesia con muchas personas, y cada vez más las iglesias se han despegado más de aquello que fueron las bases. La solución no es regresar, no es usar túnicas, sandalias para ser la iglesia primitiva, pero hay valores inamovibles en Hechos, y vamos a ver varios de la columna vertebral del movimiento de Capilla Calvario. Está sustentado en el libro de los Hechos. Y es algo que nos va a ayudar a entender realmente el por qué estamos aquí congregados haciendo iglesia, por qué tenemos lo que tenemos ahorita, por qué tanto énfasis en la enseñanza de la palabra. Vamos a ver todos esos temas. Ahora, ¿cómo se divide este libro? Este libro se enfoca en dos personajes principales. Sabemos que el principal es el Espíritu Santo, pero dos personajes que fueron instrumentos. El primero es Pedro. Vamos a ver que el libro de Hechos del capítulo 1 al capítulo 12 se enfoca en la vida de Pedro. ¿Sí? Ese pescador que tenía un lenguaje muy peculiar, que era muy impulsivo. Vamos a ver una transformación total en este libro. También después del capítulo 13 al 28 vemos que se enfoca totalmente en Pablo. Esas son la forma que podemos dividir el libro, pero el mismo libro nos da las secciones de cómo podemos dividirlo, cómo podemos bosquejar este libro. Y es en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así comienza el libro. Comienza la iglesia en Jerusalén, después expandiéndose a Judea, Samaria,
hasta llegar hasta donde estamos ahorita. Ese es el bosquejo de Hechos. ¿Y por qué es importante esto? Porque siempre vemos en la palabra de Dios que debemos de comenzar, ¿en dónde? En nuestra casa. Es donde debemos de comenzar, donde debemos de ser buen testimonio, dar ejemplo es en nuestra casa. Y a veces no nos gusta, ¿no? Es más fácil ser testimonio, poner una buena apariencia allá afuera, pero ¿qué acerca de tu casa? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo están las cosas en tu hogar? Y esto nos enseña que incluso el Hijo de Dios comenzó en Jerusalén y empezó a extenderse de ahí. Entonces, del capítulo 1 al 8 vamos a ver cómo se concentra en Jerusalén la iglesia, cómo nace. Del capítulo 8 al 12 vamos a irnos a Judea, Samaria, y del capítulo 3 al 28 vamos a ir al testimonio más allá en lo que es en Roma. Entonces vemos que aquí hay un proceso, vemos que hay una guía, hay una guianza por parte del Espíritu Santo. Y es algo, ¿verdad? Es un libro bien emocionante, es un libro también que contiene muchas historias de aventura. Yo a veces también me río solo cuando estoy leyendo Hechos porque hay acontecimientos muy peculiares. Y vamos a comenzar, vamos a leer capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí es donde comienza el libro de los Hechos. Y comienza como dando una introducción en donde se quedó el autor la última vez que escribió. ¿Y por qué? Otra razón por la cual es importante este libro. Recuerdo una vez un pastor nos platicaba, él era secretario de Seguridad Pública ahí en el Distrito Federal, y él contrataba a los policías en ese tiempo. Y alguna pregunta muy fundamental para saber a quién contrataba era esta. Les preguntaba: ¿por qué quieres el puesto? ¿Por qué quieres estar como guardia de seguridad? Y nos contaba la historia de una persona que le dijo: bueno, yo quiero ser guardia de seguridad porque pues no tengo otra cosa que hacer. Y pues es lo que hay y pues es lo que quiero hacer. Entrevistó a otra persona y le preguntó: ¿tú por qué quieres ser guardia de seguridad? Y esta persona le contestó: pues porque así me gano la vida, porque pues yo vivo al día y porque pues es mi medio de subsistir, así que pues necesito el trabajo. Le preguntó a una tercera persona: ¿tú por qué quieres el puesto? Y este guardia de seguridad le contestó algo muy interesante. Le dijo: porque yo nací para ser guardia de seguridad y quiero morir siendo guardia de seguridad. Este es el propósito por el cual yo estoy aquí. Adivina quién crees que se quedó con el trabajo, ¿verdad? Entonces, algo que nos ayuda mucho el libro de los Hechos es a realmente ver que hay un propósito. Si yo te preguntara el día de hoy: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Por qué tienes una relación personal con Él? ¿Responderías como el primer policía, como el segundo, o responderías como el tercero? ¿Vienes aquí nada más porque no tienes algo mejor que hacer? ¿Vienes aquí porque, bueno, pues me entretiene un poco, me da ciertas enseñanzas que me ayudan a vivir? ¿O realmente vienes aquí porque te has dado cuenta que lo que Dios te ha dado es para un propósito? Y es el tema del día de hoy. Hemos sido equipados con un propósito. Y vamos a verlo más a detalle. En el primer versículo dice esto: en el primer tratado, oh Teófilo. Y empezamos con esas dos como estatutos. Nos habla que había un primer tratado y nos dice que lo escribió a alguien llamado Teófilo.
Entonces, ¿cómo sabemos aquí quién escribe? Y vemos que hay un primer tratado por el nombre de Teófilo, sabemos que es Lucas. Si tú ves en Lucas capítulo 1, versículo 1, vemos que también Lucas está hablando y está escribiendo a un tal excelentísimo Teófilo. Y nos dice el propósito del Evangelio de Lucas. En Hechos vemos que comienza de la misma forma, con el mismo destinatario. ¿Y cómo sabemos, ¿no? Realmente quién es Lucas? De Lucas se sabe muy poco, muy poquito en la Biblia. Solamente se hace pocas menciones y una de ellas es que era un médico. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, dice que Lucas era un médico amado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es muy interesante porque Dios escoge a personas de todo tipo, sin importar credo, sin importar raza, nacionalidad. Él nos ha escogido. En este caso escogió a un médico. ¿A un médico para qué? Para cambiarlo de profesión y ser un historiador. Lucas es uno de los historiadores más exactos que han escrito en las escrituras, en la Biblia. Y no era su profesión ser escritor o ser historiador. Sin embargo, hace un muy buen trabajo. No lo vemos a Lucas dando una prédica y que se están convirtiendo 80,000, 90,000 personas. Pero lo vemos haciendo, lo hemos pegado a los discípulos y escribiendo todo lo que está viendo. Y ahora vemos cuántas personas han leído su obra, su evangelio, y cuántas personas incluso han llegado a conocer a Cristo por medio de esa obra. Y adivina quién se la escribió. Nada más se la escribió a una persona. Lucas no tenía en mente que iba a llegar a todo el mundo, no tenía en mente qué iba a pasar, cuántas personas iban a leer esta carta. Lucas es muy específico. En Lucas, como es un doctor, siempre se enfoca mucho también en los milagros, en las sanidades, y eso también es algo particular de él. También en Hechos vamos a ver que llega el momento donde Lucas se incluye en la historia, donde comienza a decir nosotros. Y entonces procuramos partir para Macedonia. En el capítulo 16 de Hechos, Lucas entra también a formar parte de esta historia. Y nunca sabes qué parte del llamado de Dios vas a formar. Si va a ser yendo, si va a ser apoyando, si va a ser escribiendo. Pero Dios puede usarte, puede llamarte a solo ser fiel en tu hogar, a predicar el evangelio a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos en el trabajo, y no sabes el alcance que eso va a tener. Es un principio muy importante. Ahora, algo muy importante acerca de Lucas es que Lucas no era judío. Lucas era un gentil como tú y como yo. ¿Cómo sabemos eso? En Colosenses capítulo 4, versículo 11, Pablo está hablando de sus amigos. Él los llama a sus amigos de la circuncisión. ¿Quiénes son los amigos de la circuncisión? Pues sabemos que es un distintivo de los judíos. Solamente los judíos se circuncidaban. Y no encontramos en esta lista a Lucas. Entonces, muchos han concluido que Lucas es un gentil. Lucas se enfoca en su evangelio en pecadores, rechazados, como tú, como yo. Usa términos griegos para expresarse y muestra a Jesús como ese ser humano, y se enfoca en un público gentil, en los romanos. Y es algo muy importante, porque este es el personaje o el escritor con el que más nos identificamos. Un gentil, como tú, como yo, escribió 25% del Nuevo Testamento. Y él es el escritor con el cual nos podemos identificar porque habla nuestro idioma. No es un judío. Es un gentil, y es importante porque está haciendo este cambio de la ley a la gracia, y Dios está utilizando justamente a un gentil para escribir, para hacer esta transición. Y esto nos dice algo bien importante de Dios, que dice que Dios nos ama tanto que nos habla en lenguaje que entendemos, en palabras que entendamos. ¿Recuerdas cuando llamó a Pedro? Que dijo, ahora ya no vas a pescar aquí, ya no vas a pescar pez, ¿vas a pescar qué? Vas a ser pescador de hombres. Siempre el Señor nos habla en términos que podemos entender.
Él no complica las cosas. Y es uno de los propósitos que queremos aquí en Capilla Calvario, es siempre hablar en términos que podamos entender. De nada sirve solamente llegar y leer la palabra de Dios si no la explicamos, si no ponemos sentido en la palabra de Dios. Es una de las razones por la cual estudiamos la Biblia capítulo a capítulo, porque Dios así nos ha hablado y es lo mismo que nosotros queremos hacer. Algo muy importante también en este versículo que escribe a este tal Teófilo. No sabemos si Teófilo era realmente su nombre real. Teófilo no es que se llama Teofilito, no es un nombre de esos. Teófilo es un nombre compuesto que viene de Teos, que es Dios, y Filos, que es un amor o un afecto como de un amigo. Significa que está escribiendo a alguien que es un amigo de Dios. Y en el primer tratado, en Lucas, está escribiendo y está diciendo: oh excelentísimo Teófilo, dice, te escribo para ponerte en orden las cosas que ya has sido instruido. En el segundo, que es Hechos, escribe sin decir excelentísimo, simplemente dice Teófilo. ¿Qué pasó aquí? Lo que se cree es que Lucas, al igual que nuestro Señor Jesucristo, tenía discípulos. Y Teófilo en realidad era un discípulo de Lucas, alguien que le había compartido el evangelio, posiblemente en Antioquía, que es donde vemos a Lucas, donde que él hablaba, y porque Lucas tenía contactos o tenía consideraciones con personas de alto nivel social o económico. Vemos que en la palabra, cuando se dice excelentísimo, se refiere a gobernadores. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Por qué ya no le dice excelentísimo Teófilo? Muchos creen que es porque Teófilo vino a la fe y debido a sus creencias perdió su puesto. Debido a la persecución también es posible que se le haya cambiado el nombre y tengamos a que es amigo de Dios. Sin embargo, sea creyente o no, sabemos que tenía un conocimiento y que Lucas estaba tratando de exponer este mensaje a Teófilo. Lucas escribió teniendo en mente a Teófilo y hizo una investigación muy exhaustiva, y es algo también que vemos en este libro. Ahora, para que este libro tenga sentido en tu vida, hay algo que es bien importante, y es conocer ese primer tratado, como dice en el versículo 1, en el primer tratado. Y ahora sabemos que cuando habla del primer tratado, habla ¿de qué? Del evangelio. De eso está hablando. En el primer tratado comencé, que dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Está hablando del evangelio. Y es muy importante porque si nosotros no hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, muy difícilmente el libro de Hechos va a tener ese sentido completo. El libro de Hechos no es nada más para darnos información, tiene un propósito específico. Y lo primero es esto: necesitamos tener una relación con Dios, ser llamados así, amigos de Dios. Y esto es solamente por medio de creer ¿en qué? En el mensaje correcto. Es lo que está diciendo aquí Lucas. El evangelio es algo bien importante, pon mucha atención aquí. El evangelio es solo el comienzo y no es el final del propósito, el propósito que Dios tiene para tu vida. Muchas veces pensamos, ya soy salvo, ya la libré, ya no hay nada más importa. Puedo vivir mi vida como yo quiera, al fin y al cabo, pues ya soy salvo. Y déjame decirte algo, tu vida comienza a tener sentido, nuestra vida comienza a tener sentido en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Apenas comenzamos a vivir. No importa qué edad tengas, es cuando recibimos a Cristo, cuando pasamos de muerte a vida y comienza una vida llena de plenitud. No veas el evangelio como el final de tu vida. No veas como que ya conocí el evangelio, es todo lo que necesito, porque no es así. Vemos aquí que Lucas está escribiéndole posiblemente por tercera vez a Teófilo para hablarle acerca de los hechos, para seguirlo instruyendo. A veces como cristianos hemos escuchado tantas veces de la cruz, tantas veces del evangelio, que ya pues a veces nos cansamos o ya ni siquiera ponemos atención porque lo hemos oído tantas veces.
Y déjame decirte algo, no cierres, no endurezcas tu corazón a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 24, del versículo 44 al 48, dice lo siguiente. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, no todo termina con la obra de Jesucristo. Jesucristo vino y terminó con la obra de la redención, de pagar por nuestros pecados. Cuando estaba en esa cruz, cuando dijo Tetelestai, consumado es, Él terminó la obra por el cual lo había enviado Dios a esta tierra. Sin embargo, Él nos encomendó otra obra, y esa es la propagación de su evangelio. Lo pudo haber hecho Él, pudo haber encomendado a los ángeles, que son menos necios, son más obedientes que nosotros, pero nos encomendó a nosotros continuar con su obra y expandiendo el evangelio. Esta es la obra de los hechos. Este es el propósito de los hechos. Seguir expandiendo la salvación, seguir expandiendo, predicando esta doctrina de arrepentimiento, de perdón de pecados. ¿Y qué necesitamos antes de salir? Esto fue donde terminó Lucas con este promesa, con este mandato. Pero ¿qué necesito antes de poder salir realmente a poner la palabra en práctica? Primero necesito tener un deseo exclusivo por la palabra de Dios. Necesito tener hambre por la palabra de Dios. Y es algo bien importante. A veces simplemente venimos a la iglesia y eso es todo nuestro alimento que tenemos. Pero cuando tú vienes a ser salvo, algo que cambia de forma sobrenatural es que tienes un deseo, tienes una curiosidad por seguir aprendiendo, por seguir creciendo. Es algo muy, muy importante. Vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, que Pedro hace una exhortación diciendo esto: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis, ¿para qué? Salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aquí hay un principio bien, bien importante. Dice que debemos de desear como niños, y es donde partimos, es el inicio, ¿no? El alimento espiritual. Y si tú sabes un poco, un bebé, lo único que quiere, el único propósito de su vida es tener la leche de su mamá. No le importa si le das Doritos, si le pones unos chetos, si le pones un taco de carne asada, no lo va a querer. Solamente tiene apetito para la leche materna. Y esa es la idea, que nosotros dejemos todo aquello, todo que esté distrayéndonos de lo que es la palabra de Dios y enfoquemos nuestro apetito en alimentarnos. ¿Por qué? Porque si sabes, la leche materna es donde más nutrientes un bebé obtiene. Es algo vital para su crecimiento. Es por eso que hay tantos cristianos enfermizos hoy en día. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos correctamente. Nos gusta meterle un poco de comida chatarra a nuestro alimento espiritual. ¿Y qué pasa con esto? Pues crecemos siendo cristianos enfermizos. No tenemos un buen alimento espiritual. Un buen alimento espiritual es aquel donde tú haces un devocional, donde tú buscas a Dios y no solamente dependes de alguien más para que te dé las respuestas fáciles, o tomas la Biblia como si fuera el horóscopo y lo abres y quiero buscar respuestas fáciles. Eso no debe de ser nuestro vivir. Debemos de comenzar teniendo este apetito. Vemos también en el libro de los Hechos que hay un llamado al crecimiento, a madurar, a dejar de ser bebés. Para
Para Lucas no fue suficiente solamente predicar el evangelio a Teófilo, le está invitando a crecer. Para Lucas lo más importante era que Teófilo creciera. Y vamos a ver Hebreos 5:14. En Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice esto: este es el propósito, es a lo que queremos llegar. Pero el alimento sólido es para a los que han alcanzado ¿qué? La madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y ¿qué? Y del mal. Esta es la invitación. Esto es lo que está diciendo. Tenemos que dejar de ser bebés espirituales y empezar a comer alimento sólido. Es algo muy importante, y este es el deseo que tenemos como iglesia para cada uno de los congregantes que están aquí. Este es el inicio y necesitamos avanzar, no olvidarnos del evangelio y poner manos a la obra. Esto es algo muy importante que tenemos como propósito en esta iglesia. Hay un dicho muy conocido que es: dale un pescado a un niño y comerá un día, enséñale a pescar y ¿qué? Comerá para siempre. Esta es la meta, este es el objetivo, poder dar bocados ya de carne en la palabra. Ahora vamos a seguir leyendo en Lucas, en el versículo 1 al 2. En la segunda parte dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es algo muy importante. Habla de que Jesús enseñó, hizo y enseñaba hasta el día que fue recibido arriba. Y es importante porque dice que hacía y ¿qué? Y enseñaba. No nada más enseñaba, ponía en práctica lo que él decía. Hacía y enseñaba. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo sé si estoy creciendo, si estoy madurando? ¿Hay algún indicador? Pues sí, tenemos un indicador, un ejemplo que en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, vamos a ver cómo podemos saber si estamos madurando o no estamos madurando en Cristo. Y dice así: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y nos pone un ejemplo de cómo es la palabra de Dios, que es como vernos en un espejo. Y vamos y abrimos la palabra de Dios y vemos aquello que no está bien en nuestras vidas. Es un espejo y vemos todo aquello que no se parece a Cristo. ¿Y cuál es la idea? Que mientras la palabra de Dios te va enseñando todo aquello que necesitamos cambiar, nosotros lo vayamos haciendo. Recuerda que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiere decir que cuando yo hablo la palabra de Dios, no nada más es para decirle: ay, buenos días, Señor, ¿qué me quieres decir el día de hoy? Ay, qué bonito, un ánimo. Sí, Dios te va a dar ánimos, pero la mayoría de las veces nos va a dar corrección. Porque estamos en un periodo de transformación, un periodo de santificación, donde queremos llegar a ser como Cristo, es nuestro objetivo. Y este versículo en Santiago nos dice que ser un oidor olvidadizo es ver la palabra de Dios que nos muestra lo que estamos haciendo mal, ignorarlo y no hacer nada al respecto. Y muchas veces es lo que pasa hoy en día. Hicieron un examen hace muchos años en los Estados Unidos para ver cómo era el nivel de conocimiento en los cristianos, ¿verdad? Y pues tú te imaginarías, bueno, pues ahí llevan más tiempo el cristianismo, deben de tener un conocimiento más amplio. Y es chistoso porque hubieron respuestas como esta. Decían que el que había bautizado a Jesús era Moisés. Esas eran las respuestas que daban. Decía que Eva había
surgido de una manzana. Era otra de las afirmaciones que hacían. Y al ver todo este tipo de cuestionamientos, a veces nos ponemos a pensar que realmente algo está pasando. ¿Es la enseñanza? ¿Son las iglesias? Pues yo creo que en realidad somos nosotros, que somos oidores olvidadizos y no buscamos o leemos la palabra de Dios con la intención de lograr algo. Simplemente nos vamos por lo que escuchamos. Y esto debemos de aprender, debemos de saber que nuestra mayor meta como cristianos es ser como Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Algo también muy importante en este versículo en Hechos es que dice que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vamos a ver en todo el libro de Hechos que se va a mencionar al Espíritu Santo más de 50 veces. Y se va a hacer alusión del Espíritu Santo más de 50 veces. Es el personaje principal y más adelante vamos a ver por qué es esto. Otra parte muy importante es que dice que dio mandamientos a los discípulos que había escogido. Esto nos habla de seguridad de nuestra salvación. Esto nos habla que es Jesucristo quien nos escogió a nosotros, que nos amó primero. Eso es algo también que hay que creer, es algo que hay que digerir y que hay que ponerlo en práctica. Después vamos a ver en el versículo 3, de capítulo 1 de Hechos, versículo 3, vamos a continuar y dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Primero vimos algo acerca del mensaje, vimos algo que tenemos que creer para ser salvos, y después vemos la confirmación del mensaje. ¿Alguna vez has escuchado que es que nuestra fe es ciega? La fe es ciega. Déjame decirte algo, la fe de un cristiano no es ciega. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza en el original dice la substancia, algo tangible, algo que se toca, algo que se puede sentir, algo que se puede incluso ver. ¿Y cómo lo sabemos? Dice que después de haber padecido, después de su muerte, se presentó vivo con pruebas indubitables. ¿Qué significa indubitables? Convincentes, que dieron muestra durante 40 días, dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es algo muy importante porque en Lucas capítulo 24, versículo 36, dice que estaban los discípulos y en el momento que se aparece Jesucristo, en el momento de su resurrección, después de que pasó, dice que llegó, se apareció y dijo: paz a vosotros, y todos se espantaron. Dijo: ¿y este quién es? Pensaron que era un fantasma, pero hubo pruebas. Las personas comieron con Jesús, hablaron con Jesús. Y en 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 3 al 6, nos habla más de estas pruebas. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 6, dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hubo más de 500 testigos de la resurrección de Jesucristo. Fue algo real, algo tangible. Y esto es bien, bien importante porque nuestra fe no es ciega, hermanos. Cristo mismo mostró pruebas de la victoria que tuvo en esa cruz. El mensaje de Jesucristo no se enfoca en que murió. La mayor gloria es su resurrección. ¿Y por qué lo digo así? Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería ¿qué? En vano.
no tendríamos esperanza. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 17 al 22 nos dice esto. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros ¿qué? Pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto es algo, no es solamente es una promesa eterna, pero es una promesa que dice que no somos dignos de conmiseración. Conmiseración significa sentir lástima por nosotros mismos, sentir compasión por nosotros mismos. Y esto de forma práctica lo llevamos así. Cuando estemos en tiempos de necesidad, en tiempo de depresión, tiempo que realmente estés muy triste, déjame decirte algo, esto es un ánimo. Jesucristo resucitó. Si eso no es suficiente para animarte, créeme que nada más lo va a hacer. Jesucristo resucitó y si has creído en Él, significa que Él fue la primicia. ¿Qué es la primicia? Cuando se siembra algo, las primicias son aquellos primeros frutos que va el agricultor y ve los primeros frutos y hace fiesta o se pone contento a medida como haya salido el primer fruto. Si el primer fruto es bueno, significa que toda la cosecha va a salir buena. Esta es la imagen que tenemos. El primer fruto, ¿quién fue? Fue Jesucristo. Fue el primero que resucitó. Significa que vamos a resucitar junto con Él. Podemos alegrarnos, hermanos, porque vamos a resucitar de la misma forma que Él lo hizo. Es algo muy importante. Pruebas convencibles. Jesucristo está vivo. Ahora, Jesús dice que pasó 40 días apareciéndole a más de 500 personas. Ahora, Jesús no pasó estos 40 días alimentando a los pobres o haciendo obra social, o no nos dice que pasó haciendo milagros. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo en estos 40 días? Enseñando, hablando, instruyéndoles en el reino de Dios. Esta es la más profunda muestra del discipulado. Jesucristo hizo discípulos en esta tierra y siguió haciendo discípulos ya resucitado. Siguió hablándoles ¿de qué? De el reino de Dios. Es algo bien, bien importante. Es otro de los propósitos de los pilares de esta iglesia es el discipulado. Por esta razón hacemos tanto énfasis en la enseñanza. Por eso pilares, por eso grupos en casa, porque queremos saturarte con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos. Necesitamos ser enseñados continuamente. Porque realmente somos pecadores y se nos olvida. Se nos olvidan las enseñanzas, necesitamos ser recordados. Y es algo muy, muy, muy importante. Ahora, ¿hasta dónde llega nuestro compromiso en esta iglesia contigo? Déjame decirte, es el mismo que Pablo tuvo con la iglesia de Éfeso. En Hechos, capítulo 20, versículo 27, dice lo siguiente. Dice que no se rehusó a enseñar todo el consejo de Dios. Hasta ahí terminó Pablo con la iglesia de Éfeso. Hasta el momento donde él enseñó todo el consejo de Dios. Esa es nuestra meta como iglesia. Poder enseñar todo el consejo de Dios. Y es un proceso que crecemos juntos. Porque obviamente para poder enseñar todo el consejo de Dios tenemos que saber y conocer, estudiar el consejo de Dios. Es otro de nuestros pilares en esta iglesia. Queremos transmitir, queremos enseñar. Y la forma más certera que hemos encontrado es de forma sistemática, en orden. Porque de esta forma podemos registrar qué es lo que hemos enseñado, qué es lo que no hemos enseñado y dónde nos podemos enfocar. Esa es la idea. Luego vamos a leer del versículo 4 del capítulo 1 de Hechos al versículo 5. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después de que habló, después de que dijo estas palabras, pasaron 10 días. Y lo vamos a ver después. Fueron 10 días que pasaron después de que vino el Espíritu Santo. Y algo que vemos aquí es la promesa, que como cristianos tenemos una promesa, que no estamos solos, que a lo mejor dice, es que me cuesta trabajo hacer mi devocional, es que me cuesta trabajo alimentarme por mí mismo, es que necesito que alguien me enseñe. Déjame decirte algo, necesitas al Espíritu Santo. Es nuestra mayor y más grande necesidad, porque no podemos nosotros. Y el primer paso, el primer distintivo de un discípulo que desea crecer, no es la perfección, hermanos. Dios no te pide que seas perfecto o que hagas algo para que comiences a seguirlo. ¿Sabes qué es lo único que nos pide? Disponibilidad. Es todo. Dice que estando juntos les mandó que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén. Simplemente que estuvieran disponibles. No tienen que hacer nada para recibir al Espíritu Santo. Simplemente espérenme aquí. No se muevan, no se vayan a otro lugar. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Sé disponible. Debemos de ser disponibles desde el momento que recibimos a Cristo, durante nuestro caminar con Cristo y hasta el momento que partimos con el Padre. Luego dice, sino que esperasen que la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? En Lucas capítulo 11, versículo 13, nos habla de esta promesa, que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es algo bien, bien sencillo. Dice que Dios está en toda la disposición de darnos ¿qué? Al Espíritu Santo. Y eso es una promesa. Los discípulos, las personas que estaban escuchándolo en este momento, no entendían esta promesa. Ellos estaban esperando la venida del Mesías con autoridad. Ellos pensaban al oír esta promesa que estaba diciendo que era Jesucristo, que ya se fue y va a regresar luego con autoridad y va a comenzar a reinar. Esto era lo que estaba en mente de ellos, pero en realidad no era eso, era la promesa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo realmente? Juan capítulo 14, del versículo 15 al 16 nos dice quién es el Espíritu Santo. Déjame decirte, es una persona, primero que nada, no es una fuerza, no es un poder, es una persona con la cual habla, la cual tiene una personalidad y la cual es una con Dios, parte de la Trinidad de Dios. Y es una persona con la cual podemos tener una relación también. Ahora, vamos a ver, en Juan capítulo 14, versículo 15 al 16, dice lo siguiente. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Cuando dice la palabra, os daré otro consolador, la palabra en el griego significa otro igual que yo. No nada más es otro de la misma sustancia, de la misma esencia que yo. Ese es el Espíritu Santo. En inglés usan una palabra para describir al Espíritu Santo, le llaman el Holy Ghost o el fantasma santo. Y me gusta esa mención porque me hace imaginar. Es Dios mismo en esencia, es Dios mismo, es Dios habitando ¿dónde? Con nosotros. Este es el Espíritu Santo. E incluso Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar al Consolador. Voy a enviar al Consolador, les conviene que yo me vaya. Y es algo que una vez ya habíamos platicado. Imagínate si Jesucristo siguiera con nosotros y no hubiera venido el Espíritu Santo, el cual habita en todos nosotros. ¿Qué pasaría? Que ya hubieran vuelto a matar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se lo estuviera jaloneando para ver quién se lo lleva a su casa. Todos quisieran estar con Jesucristo, pero no podía estando en un cuerpo carnal, en un cuerpo terrenal.
Entonces, por eso dice, les conviene. Es una mejor promesa. Y eso es algo que tenemos también que creer. Ahora, vamos a pasar a un tema, a lo mejor muy importante, que a lo mejor hay muchas dudas al respecto. Pero vamos a ver esto. Bueno, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Muchos piensan, bueno, a ver, soy bautizado con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nada más como que me da tantito de él y luego cuando soy lleno me avienta la otra mitad, ¿o cómo? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es el bautismo del Espíritu? Y para conocer esto tenemos que saber 3 formas de cómo el Espíritu Santo obra con el hombre. Y hay 3 palabras en el griego que describen la fusión del Espíritu Santo en relación al hombre. La primera palabra es una palabra que es para en griego, que significa con. La segunda es en, que es dentro, y la tercera es epi, que es sobre. Estas son las 3 formas de cómo se describe o se menciona al Espíritu Santo obrando en la vida del hombre. Ahora, ¿dónde están esas palabras? En Juan capítulo 14, versículo 17 dice esto: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo es cuando el Espíritu Santo está con nosotros? La primera descripción. Esto es antes de ser salvos. Todos aquellos que no conocen a Jesucristo, el Espíritu Santo está con ellos, tratándolos de llevarlos ¿a qué? Al arrepentimiento. Mucha gente dice, es la conciencia, es la que me dice lo que está bien. No, no es la conciencia. Yo les digo, es el Espíritu Santo que está obrando. Es la gracia de Dios haciendo el llamado a las personas. Es el Espíritu Santo refrenando todavía la maldad del hombre que no ha llegado hasta su límite. Es el Espíritu Santo con nosotros antes de que fuéramos salvos. ¿Tú recuerdas esos tiempos cuando llegaban y te hablaban de Dios, te hablaban, te compartían el Evangelio y tú rechazabas? Pues déjame decirte que ese como cosquillita que sentías después de que rechazabas el Evangelio, ese era el Espíritu Santo contigo. Después vemos la siguiente, lo vemos en Juan, capítulo 20, versículo 22, dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Si ves en Juan capítulo 14, versículo 18, dice que el Espíritu Santo mora con vosotros, pero dice, y estará en vosotros. Estaba dando a futuro que Él iba a estar dentro de nosotros. En Juan capítulo 20, versículo 22, es el momento cuando Jesús, después de resucitar, dice que sopló y les dijo, recibid ¿qué? Al Espíritu Santo. En este momento, si lo quieres ver de esta forma, es cuando los discípulos fueron salvos. Fue en el momento cuando recibieron al Espíritu Santo. Y aquí está Jesús después de su resurrección. Esta es la palabra en griego en, que es dentro, que fue cuando fueron salvos. Después, la tercera función es o forma de obrar, es lo que vamos a ver, que es la promesa. En Hechos, que lo vamos a ver ese versículo más a detalle la siguiente semana, en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, después de 40 días de su resurrección, Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí está sobre, que es la palabra epi. Este es lo que ocurre y es lo que llamamos no el bautismo como el Espíritu, sino la llenura del Espíritu. Y es lo que se refiere. No significa que ellos no tenían al Espíritu. Ya vimos que ya lo habían recibido. Pero después dice que vino sobre ellos. Y esto es cuando somos llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo describimos esto? Y ahorita voy a explicar por qué no decimos, no hay un mandamiento, por ejemplo, en las Escrituras que dice, busca ser bautizado constantemente por el Espíritu Santo. Sin embargo, si hay instrucciones que dice, busca ¿qué? Ser lleno del Espíritu. Ahora, ¿cómo cabe en nuestra mente terrenal el ser llenos del Espíritu?
¿Podrías pasar la imagen, Fabián, por favor? Déjame explicarte esta imagen. A veces creemos que ser llenos del Espíritu es que estamos como que a la mitad, ¿no? del Espíritu, y cuando somos llenos del Espíritu, el Espíritu llega de afuera y te llena del Espíritu, viene sobre. Pero una forma, según lo que pasó el día del Pentecostés, una forma de cómo podemos entender cuando estás siendo lleno del Espíritu, déjame decirte algo, es cuando el Espíritu que ya vive dentro de ti sale y afecta las vidas de las demás personas. Esta es una imagen, que es aquello que impide que sea lleno del Espíritu, mi pecado. Es mi pecado que está impidiendo que fluya, que sea lleno del Espíritu. Una vez que mi pecado es removido, una vez que sale eso de mí, es cuando empiezas a ser lleno del Espíritu. Es algo que viene de adentro hacia afuera. Dijo Jesús que correrán ríos ¿de qué? De agua viva, de dentro hacia afuera. Esa es la imagen de ser llenos del Espíritu, y es lo que se nos da la instrucción en las Escrituras, de ser llenos constantemente ¿de qué? Del Espíritu. Y nosotros podemos pedir a Dios eso, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Señor, perdóname porque no estoy siendo un buen testigo tuyo, y pedirle al Espíritu Santo que nos llene. ¿Para qué? Para ser testigos fieles de Él, para poder enseñar a nuestros hijos, para poder ser de testimonio en nuestros hogares y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que iba a suceder en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos. Ahora, ¿por qué no sucede de esta forma el día de hoy? Recuerda que aquí lo vemos por partes, porque esto era una promesa, algo que tenía que pasar en un día específico. Ahora, la forma en cómo sucede es que en el momento que nosotros somos salvos, es el Espíritu Santo entrando dentro de nosotros, es el Espíritu Santo dándonos ese poder, y es el Padre y el Hijo habitando dentro de nuestros corazones. Es la forma en cómo una vez que somos salvos, es el Espíritu Santo que empieza a morar en nosotros. Esta es la diferencia. Y todos necesitamos ser llenos del Espíritu. Recuerdo que una vez fui a un viaje misionero y estaba en una comunidad de Mije. Entonces, pues hablaban el Mije, un dialecto. Y yo le decía a uno de los niños: oye, ¿cómo le digo cómo dices salte perro? ¿No? Porque había perros donde estábamos comiendo. Y él me decía algo como esto, decía uk. Uk es perro y nash es vete. Entonces dile uk nash. Y yo lo decía y todos se reían de mí, ¿no? Y yo decía uk nash. Y yo decía: a ver, ¿qué? No me sale, ¿qué estoy haciendo mal? Le digo: enséñame a pronunciarlo bien. Y me dice: no, es que no vas a poder. Por más que te esfuerces, no vas a poder. Yo le dije: ¿pero por qué no? Porque no eres Mije, me dijo. Tú no eres Mije. Entonces, déjame decirte algo, a lo mejor has tratado de seguir a Cristo con tus fuerzas, pero para poder seguirlo, no necesitas echarle ganas, no necesitas que Dios te eche porras desde el cielo, necesitas un cambio de identidad, necesitamos un cambio de naturaleza. De igual forma, eso me hizo pensar este niño cuando me dijo: no vas a poder pronunciarlo nunca porque no eres Mije. Y de igual forma veo a Dios diciéndonos: no vas a poder seguirme, no veo que me puedas seguir si no hay un cambio en tu vida, si no hay un nuevo nacimiento en ti. Y eso es la importancia, es la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu, mis hermanos. Yo los invito a que siempre busquemos, que no nos cansemos de buscar la llenura del Espíritu, de buscar más de nuestro Dios, de poder crecer y encaminarnos hacia la madurez. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por que eres fiel. Gracias porque no solamente nos dices que te sigamos, sino que nos das los recursos que necesitamos. Nos equipas
con lo que necesitamos para seguirte, y es tu Espíritu Santo quien nos capacita, es tu Espíritu Santo quien nos llena de poder, es por tu Espíritu Santo que podemos darte la gloria y la honra, es por tu Espíritu Santo que podemos tener dones, es por tu Espíritu Santo que somos llamados al ministerio, es por tu Espíritu Santo quien es aquel que nos bautiza, por quien somos sellados, somos apartados delante de ti. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por esta promesa. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te ruego que los guardes, los lleves con bien a sus hogares y continúes hablando a sus vidas. Te pido, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.